Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días. Bien. Eh, Tuve un inconveniente esta mañana con el otro curso, la plataforma de horarios. Me bota la clave y eso no funcionó. Para mí en nuevas versiones, para ustedes debe ser horario estudiantil, ¿no? Entonces vamos a ver básicamente los dos videos que les había dicho, bueno, les había dicho tres. Entonces miremos dos, que fue lo que vimos con ellos la clase pasada para no hacer las cosas tan diferentes, para no desempatar. Eh, Primero les quería compartir unos videos sencillos que encontré por ahí de movimiento relativo. Por ejemplo, hacen un experimento bobo, por así decirlo. Dejan caer una pelota de un carro estático y pues ocurre lo que todos esperamos, ¿no? El movimiento vertical simplemente cae con una velocidad inicial igual a cero y se acelera. Cuando el carro se está moviendo con una velocidad constante, lo que tenemos es que, pues, desde el punto de vista de ellos, pareciera pasar lo mismo, pero desde nuestra perspectiva, el movimiento es vertical con una velocidad horizontal, la del carro, ¿sí? Si lo miramos desde la cámara que ellos están filmando, ellos ven exactamente lo mismo que veían cuando el carro estaba estacionario. La distancia es corta, la fricción del aire no hace mucho, es decir, el movimiento es vertical hacia abajo, pero nosotros vemos, bueno, vertical, sí, te va a estar bien. Nosotros vemos un movimiento compuesto, ¿no? La velocidad del carro más el movimiento que tenga la pelota. ¿Listo? También hay otro que es chévere, interesante de los Mythbusters, de los jóvenes, de los cachorros, porque los viejos estaban ocupados en el capítulo. Hicieron un carro con un lanzador a 50 millas por hora y el carro va a 50 millas por hora. Entonces, básicamente tenemos la suma vectorial de una velocidad negativa, pongámosle la del carro, y positiva la de la bala. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Exactamente lo que uno espera, que la velocidad desde nuestra perspectiva es cero. Así que la pelota simplemente es como si la dejamos caer. Bien, y cae hasta el piso. Porque la velocidad del carro y la velocidad de lanzamiento de la bala era exactamente igual. No tiene ninguna velocidad con respecto a la Tierra. Así de sencillo. ¿Ya han visto algún video por el estilo? Pero entonces se diría que se cancelan. Se cancela. Sí, vectorialmente se cancela. La velocidad existió para el lanzador. También está la velocidad del carro, es cierto, pero desde nuestra perspectiva, la suma vectorial de velocidades me da igual a cero. Cambiando el eje de referencia. ¿De acuerdo? Y se puede dar en muchos ejercicios cosas similares. No es una cosa de magia. Sí, se cancela. Justamente son la misma magnitud, pero están en sentido opuesto. ¿Ok? Y finalmente, miremos a ver cómo les fue a ustedes con el material. ¿Qué opina Carlos? Si miro cuáles eran las tres leyes de Newton. Eh, la inercia, la ley fundamental de la dinámica y la de acción y reacción. Perfecto. Sí, esas son las tres leyes de Newton. Eh, si quieren, bueno, van a ver, digamos, ahí en algunos videos cómo se enuncia cada una de ellas, pero si yo quisiera poner aquí ecuaciones, diría la inercia me funciona sola y únicamente cuando no se están actuando fuerzas sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, me dice que si un cuerpo se está moviendo a velocidad constante, va a permanecer moviéndose a esa velocidad constante a menos que actúen fuerzas sobre él. Es decir, esa ley me indica que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Bien? ¿Por qué esa ley quiere decir que se sigue moviendo con lo que él tenía, con la cantidad de movimiento que tenía? Viene de pronto un poco más enlazado a la segunda. Que la segunda me dice, y yo creo que ustedes la recordarán del colegio o en otras cosas que hayan visto antes, que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Ok? Entonces, si la sumatoria de fuerzas de un cuerpo es igual a cero, automáticamente ya tenemos el valor de la aceleración, cero. Si tiene una velocidad cero, entonces su velocidad después va a ser cero,
Pero si tiene una velocidad constante, como no tenemos aceleración, su velocidad va a seguir siendo constante. Es decir, cojo una pista de hielo, le empujo un disco de hockey, puede ser, o cualquier cosa que se resbale, y la velocidad inicial de ese disco va a ser la misma al final. Si algún día se para es porque actuaron otras fuerzas sobre él y pueden ser las fuerzas de fricción. ¿De acuerdo? Bien, y la última, la ley de acción y reacción, de pronto la habrán visto, no sé cómo se las habrán explicado, pero básicamente me dice que la fuerza que hace un cuerpo 1, por ejemplo, sobre 2, va a ser igual a la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre 1, pero en sentido inverso. Es decir, yo llego y golpeo la pared y la pared me está golpeando a mí con la misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Ok? Esas acción y reacción. El nombre de acción y reacción es un poquito desafortunado, porque si nos paramos en la perspectiva de nuestro observador tierra, por así decirlo, listo, yo golpeé la pared y la pared, o sea, yo hice la acción y la pared reaccionó, ¿cierto? Pero si ponemos una camarita en la mano o nos paramos en ese punto, en ese observador, todo el universo, todo el mundo se movió hasta él y lo golpeó. La pared hizo la acción y él reaccionó haciendo una fuerza opuesta. Solo tenemos ese concepto de quién hizo la acción, es porque normalmente el que hizo la acción es el que no tenía, el que tenía, perdón, estaba en movimiento. ¿Ok? ¿Quién reaccionó? El que estaba quieto. Viene más como de la percepción del que está quieto se deja quieto, o algo por el estilo. Listo. ¿Qué opina Juan García la segunda? ¿Qué se necesita para realizar medición de una masa en cualquier lugar del universo? Y no falla. Profe, yo pienso que la A, ¿no? Una masa de referencia y la relación de las aceleraciones, tal cual. Lo que estaba en el video me decía a mí que las masas eran inversamente proporcionales a la aceleración, ¿cierto? Esa es una muy buena aproximación. Una masa muy, muy grande va a tener una aceleración muy pequeña. Una masa muy, muy pequeña va a tener una aceleración muy grande si le estoy comparando la misma fuerza. Es decir, yo le aplico la fuerza de un humano y puede acelerar, digamos, un disco de hockey bastante, ¿de acuerdo? Pero no puede llegar a acelerar tanto un elefante. La cosa va cambiando. Entonces ahí llegábamos a una relación de dividir dos aceleraciones, pues, dos relaciones de masa y aceleración, y me quedaba algo por el estilo. ¿Ok? Que de hecho no es otra cosa más que la segunda ley de Newton. O sea, esto que está acá, vamos a ver más adelante, creo que en los videos de hecho lo calculan diferente, pero es otra manera de calcular la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa si yo paso esta masa 2 aquí a multiplicar a la aceleración? Me quedaría algo por el estilo. Masa 1 por aceleración 1 igual a masa 2 por aceleración 2. ¿Ok? Y como la fuerza es igual para las dos, pues aquí tengo fuerza es igual a masa por aceleración. Es la misma fuerza la que está actuando para las dos. ¿Listo? O sea, de aquí puedo llegar también a la segunda ley de Newton. O puedo llegar, uy, qué pena, cambié la respuesta. O puedo llegar de otra manera, que ahí la van a ver ustedes después. Ahorita pronto la miramos. ¿Listo? Bien. ¿Se está filtrando ruido de afuera? No tanto. No, señor. Bueno, me da la impresión. Listo. ¿Qué opina Andrei? ¿Qué opina de esta? De los siguientes enunciados, ¿cuál es verdadero? Me dice, si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, debería estar en reposo. O B, el movimiento de un cuerpo siempre tiene que ser rectilíneo para que cumpla la primera ley de Newton. O C, si un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. O D, la primera ley de Newton no se aplica para sistemas de referencia inerciales. ¿Cuál fue la A? La A, si un cuerpo no actúa ninguna interacción, debería estar en reposo.
la definición de las fuerzas no es otra cosa sino interacción con otro cuerpo. ¿De acuerdo? Así que cuando decimos interacción, por ejemplo, de dos masas, la Luna y la Tierra, interactúan por medio de fuerzas. Interacción de un electrón con el núcleo, interactúan por medio de fuerzas. Mi interacción con una copa, cualquier cosa bueno, un vaso, cualquier cosa que yo interactúe, siempre lo hago en el universo por medio de fuerzas. Pueden haber interacciones que se llaman interacciones de campo, pero son campos que básicamente son de fuerzas, por campos electromagnéticos, campos gravitacionales. Es un concepto un poquito más general, pero también tiene que ver es con fuerzas. No hay otro tipo de interacción en el universo que no sea de fuerzas. No hay interacción mística o mágica, ¿de acuerdo? Podemos llegar a resumir, vamos a ver más adelante, en cuatro fuerzas todas las interacciones posibles. No hay más. De esta pregunta, cuando lo revisamos ayer, hay algo un poquito extraño, porque resulta que, no sé si, sí, creo que en ese video está lo de sistema de referencia inercial, en el segundo. Sí, señor. Perfecto. Si está ahí, entonces a usted le describen el sistema de referencia inercial cuando un sistema no está acelerado con respecto al otro, ¿no? Entonces resulta que si usted describe otro movimiento que no sea rectilíneo, como uno circular o algo por el estilo, puede hacerlo usted a velocidad constante, pero automáticamente va a tener un eje de referencia acelerado. Por ejemplo, si hacemos un movimiento circular y que la magnitud de la velocidad es constante, usted va a tener una aceleración, porque el vector de velocidad no es constante. Su magnitud sí, pero su vector de velocidad no. Cuando la velocidad magnitud era constante, igual teníamos una aceleración que era la aceleración centrípeta que iba hacia el centro de la curvatura, ¿cierto? Por lo tanto es acelerado. Y otra cosa no es, o sea, más general, no es solamente que el movimiento no sea rectilíneo, sino que un observador no rote con respecto a otro. Ya, es algo que no creo que lo mencionemos mucho en el curso, pero deben tenerlo en cuenta a futuro. Cuando yo tengo una observación, por ejemplo, de una partícula que se mueve en línea recta, ¿ok? Y yo llego y la observo desde un eje de referencia que no está rotando, pues yo veo la misma línea recta, yo tengo una velocidad y puedo llegar a calcular leyes de Newton, etc. Pero si yo estoy rotando un observador, por ejemplo, con una velocidad angular constante, lo que él ve es que la partícula se mueve como una espiral. Y para que se mueva como una espiral es porque tiene que tener una aceleración angular. Es decir, yo describo un movimiento circular porque la aceleración, el observador está rotando, describiendo dos movimientos diferentes. Entonces, esta de hecho también me cumple. El movimiento no puede ser otra cosa que no sea rectilíneo. Si hay curva, hay aceleración. Y también podemos colocarle que el observador no puede rotar uno con respecto al otro. Tienen que ser observadores que no roten. Sí, tienen que ser el mismo X, Y, Z, por así decirlo. Apenas uno empieza a rotar, ya la cosa no funciona bien. Profesor, Señor. cuando hablan de ninguna interacción es pues que no existe ninguna fuerza, pero hay un caso donde, por ejemplo, existe una velocidad constante y eso no quiere decir que el cuerpo esté en reposo. Sí. Espera, ¿cómo así? Espérate. Es que pues en la A dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna interacción, o sea, quiere decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y dice que debe estar en reposo. Que deba estar en reposo no siempre, pues porque puede estar en velocidad constante. Exacto, esa era la otra corrección que le iba a poner. Sí, tiene total razón. Cuando de la primera ley de Newton, casi, de la ley de la inercia, me dice que yo tengo la sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Ok? Esto quiere decir que la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una aceleración igual a cero, nosotros decíamos era que la velocidad Era era, constante. era constante. Y eso no lo podemos olvidar. ¿De acuerdo? Entonces acá la primera cumple bastante bien, pero ay, si le colocamos algo por el estilo, ¿ok? O a velocidad constante, eso es. O para no descartarlas tan a la ligera, miremos en qué casos cumplen, como siempre.
No podemos decir esta sí, esta no, si de pronto aquí, bueno, pero si le coloco esto sí me cumpliría, ¿sí? Para ampliar un poquito más los conceptos. Listo. La C me dice, si en un instante la velocidad de un cuerpo es nula, se puede afirmar que el objeto está en reposo. No es cierto, por ejemplo, bueno, para ese instante sí está en reposo, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, tiene un cuerpo una velocidad cero, el cuerpo está en reposo. Pero que no haya movimiento, no tanto. Una caída libre. Cuando empieza la caída libre, justo cuando antes de que suelte el lapicero, la velocidad fue cero, ¿cierto? Y en ese instante el cuerpo estuvo en reposo o partió desde el reposo, pero la evolución temporal no va a ser el reposo. La evolución temporal es que es un movimiento acelerado. Y aunque yo lo suelte, en ese instante ya tiene la aceleración. Podría calcular la aceleración de un cuerpo desde su reposo. No hay nada que hacer. Y bueno, la primera ley de Newton no se aplica a sistemas de referencia inerciales, eso sí está completamente mal, es todo lo contrario. Eso se aplica para sistemas de referencia inerciales. Ok, dice la tercera, cuando dos observadores, uno en reposo y otro en movimiento rectilíneo con velocidad constante, ya aquí yo veo que son un sistema inercial, observan las interacciones de un objeto, se puede afirmar que A. Describen las mismas interacciones sobre el objeto, ya que ambos observadores representan un sistema de referencia inercial. Bueno, un poco. C. No describe las mismas interacciones, ya que un observador está en reposo y otro movimiento. No, nada que ver. Y D. Me está negando la parte inercial. La C, perdón, me está negando la parte inercial y la D me dice que no se puede. Creo que de lo que acabamos de hablar, la respuesta más acertada es la A, ¿cierto? Aquí no hay mucho que dudar. Es decir, ya que tenemos observadores inerciales, sí describen las interacciones del objeto. Así de sencillo. ¿Listo? Esto que está acá en este enunciado de la tercera es la descripción de un sistema de referencia inercial con respecto a otro. Ok. ¿Qué tiene la mayor cantidad de movimiento? ¿Una pesada tractomula en reposo o una bicicleta en movimiento? ¿Qué opinan? Una bicicleta en La movimiento. bicicleta. Ok, cuando hablamos de cantidad de movimiento, nosotros hablamos de, no sé si ya vieron qué concepto, creo que de pronto el tercer video sí lo trata, ¿no? Masa por velocidad. Ajá, masa por velocidad. Ese momento lo vamos a estudiar muy bien en el tercer corte, pero podemos escribirlo por acá, simplemente la masa por la velocidad, y por eso es que la tercera ley de Newton también ustedes se la describen así, es decir, la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es la derivada del momento con respecto al tiempo. Ok. Esta ecuación vamos a verla también en el cuarto corte con otras letras. De hecho, todo el curso lo vamos a ver en el cuarto corte con otras letras. Vimos que el movimiento circular es básicamente movimiento rectilíneo con otras letras, ¿no? Entonces, todas las cosas que vamos a ver, leyes de Newton, energías, en el cuarto corte y momento, en el cuarto corte va a ser exactamente lo mismo, pero con otras letras. No sé cómo más describirlo. Tiene una capacidad memotécnica grande ese cuarto corte. Bien. Yo les puedo poner un ejemplo. ¿Usted qué prefiere recibir? Ustedes se acuerdan un poquito de energía cinética del colegio, ¿no? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo tengo tres objetos, una bola de voleibol, una de boliche y una de básquet. Y le digo qué prefiere, que se las lance con la misma velocidad, que se las lance con el mismo momento o que se las lance con la misma energía cinética. ¿Sí se acuerdan de este concepto del colegio? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo no me acuerdo, profe. ¿No? No, señor, yo no sé qué es K. Bueno, si vienen de colegio público, de pronto no lo conocen. Yo tampoco. Cuando me gradué no tenía ni idea. Ok, resulta que como el momento depende de la masa y la velocidad, ojo, y yo le digo lo voy a lanzar con el mismo momento, yo podría llegar a lanzarle a usted la bola de voleibol muy rápidamente,
¿de acuerdo? Pero como tiene poca masa, usted la puede detener fácil, por así decirlo. Si yo le lanzo con el mismo momento la bola de boliche, quiere decir que al tener mucha masa, tengo que lanzársela a muy poca velocidad, casi que sería entregársela a la mano. ¿De acuerdo? Así que si usted le tiene que decidir entre las tres cosas, usted prefiere que el momento sea el mismo, porque la velocidad, si le digo que la misma energía, mire que la energía tiene una velocidad al cuadrado, entonces de pronto ya no es tan buena idea, ¿de acuerdo? Pero con el momento, sí, yo puedo decir una tractomula y una bicicleta tienen el mismo momento, y si chocan a una persona, no le va a pasar nada en ninguno de los dos casos, porque la bicicleta pues puede ir muy rápido, pero es básicamente choque entre dos personas, y la tractomula automáticamente tiene que perder esa velocidad e ir muy lento, entonces cuando chocan no va a pasar nada. Listo. Efectivamente, para esta pregunta, la bicicleta, perdón, porque la tractomula al estar en reposo tiene una velocidad igual a cero, que quiere decir que el momento es cero. Nada que hacer. ¿Listo? Ok. ¿Qué me dicen de esta? Para medir la masa en un planeta como la Tierra, ya no estamos en el espacio, ¿con qué debemos tener cuidado? ¿Qué me dice Irina? Yo tengo que preguntarle a hombres y mujeres si no los estoy discriminando. Entonces, ¿qué me dice Silvia? Las mujeres nunca me contestan. María José, Adriana, alguna voluntaria. Creo que me están haciendo huelga. No veo más mujeres. Son ustedes cuatro. O sea, no puedo hacer nada, mujer. ¿Sí me están escuchando? Los que sí me contestan. Sí, 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 sí. señor. Ok, hablen con sus Sí. compañeras de uno a uno, de tú a tú. Díganle que su profesor se está desesperando. Ah, Juliana Mildred, mira, ahí está. O cualquier otra que se me escape. No sé. Yo sé que no soy Brad Pitt, pero contéstenme. Ok, miremos la tercera. Hernán, si me das el favor. Dice, para medir la masa en un planeta como la Tierra se necesita tener cuidado con A, la masa no puede ser irregular, B, no debe haber fricción entre la masa y la superficie que se mueve, o C, el tiempo es diferente a las medidas en el espacio. ¿Qué opina Hernán? Ah, creo que Hernán no tiene acceso a micrófono. Entonces toca a Nelson Eduardo. Pues diría que la A. Vale, yo le pongo el ejemplo siguiente. Yo puedo llegar a tener una superficie muy lisa como eh, sí, una pista de hielo. Y yo puedo mover sobre ella una caja lisita, perfecta. O podría llegar a mover sobre ella un bombril, ¿de acuerdo? Algo que no sea liso. Yo, si el hielo está muy pulido y muy perfecto, no tiene mayor fricción, yo le garantizo que ni para la caja ni para el bombril vamos a tener fuerzas de rozamiento. Bien, es cuando entre las dos superficies hay alguna clase de irregularidad, cuando se pueden llegar a dar estas fuerzas de rozamiento. O sea, la masa, por eso el ejemplo está con un meteorito, no hay nada más irregular que un pedazo de piedra. Ah, no tiene nada que ver con eso. Bien, pero si yo tengo bajo alguna circunstancia una fuerza de fricción entre las masas que yo quiero mover y la superficie, automáticamente hay unas fuerzas que se oponen al movimiento. Y las fuerzas siempre se oponen al movimiento, ¿de acuerdo? Y es la fuerza de fricción. Se lo pongo así, si yo hago un lanzamiento parabólico, ustedes saben que la trayectoria pues, es una parabólica, la velocidad es tangente a ese movimiento, ¿no? Y hay una fuerza que va en contra de ese movimiento
completamente segundo a segundo, que es antitangente, bueno, tangente también, pero negativo al movimiento, es decir, una fuerza que va en contra de la velocidad. Y por eso se puede calcular con respecto a la velocidad, porque creo que son proporcionales más o menos. Entre mayor velocidad, mayor fuerza. Una primera aproximación. ¿Listo? Entonces, la fuerza siempre se me va a poner el movimiento, ya sea un movimiento en una dimensión, que es fácil verlo en una superficie, o sea un movimiento en 3 dimensiones. ¿Listo? Cuando yo elimino la fricción entre la masa y la superficie, yo ya puedo hablar de que la fuerza es exactamente la misma. Que si hay una fuerza de fricción, entonces como es igual la fuerza igual a la masa por aceleración, tengo un problema. Mayor aceleración, mayor fuerza de fricción, por así decirlo. ¿Sí? El movimiento no va a ser tan suave como uno creería y no puedo llegar a sacar una relación de las masas tan sencilla como la que está en el ejemplo. ¿Podría llegar a calcularlo? Sí, claro. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en muchos experimentos, pero ya no es tan fácil. Ok. Y la cuarta me dice básicamente la definición de qué es la masa y la inercia. ¿Qué opinan de eso? Cualquier voluntario. ¿La masa es una medida de la dificultad o Verdad, facilidad o no? Dime. verdadera, ¿no? Sí. Sí, efectivamente la masa es una medida de la dificultad o facilidad para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Me contestó una mujer o me parece? ¿O alguno de ustedes tiene la novia ahí encerrada? Una mujer, Juliana. Ah, ok. Uy, bienvenida. Bueno, una de 4 no está mal. Listo, esta efectivamente es verdadera. ¿Listo? Bien. ¿Qué opinan de la primera? Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba en el punto más alto de la velocidad cero. Ahí yo puedo llegar a decir que la sumatoria de fuerzas sobre ella es igual a cero, No, No. pero está en equilibrio, ¿no? sí, Entonces, no me acaba de decir la primera ley de inercia que si algo está en equilibrio a velocidad constante, entonces la sumatoria de fuerzas sobre él es igual a cero. No, no se dejen confundir. ¿De acuerdo? La aceleración, no. la aceleración, ojo, la fuerza gravitacional siempre está actuando. Este cuerpo siempre tiene una aceleración hacia abajo, menos que esa aceleración no ha desaparecido. Solo que en ese instante, cinemáticamente, como tenía una velocidad inicial, pues esa velocidad fue disminuyendo hasta que se volvió cero en ese punto. ¿De acuerdo? Pero eso es algo diferente llegar y decir en ese instante de tiempo a en ese movimiento. En ese movimiento la aceleración es constante. En ese instante de tiempo su velocidad fue cero. ¿Listo? O sea, ahí no está en equilibrio, para nada. Ahí lo único que le falta conforme avance el tiempo es que vaya adquiriendo una velocidad en dirección de la aceleración. ¿De acuerdo? Es decir, ahí la primera, ¿está cumpliendo la ley de inercia? No, no, para nada, no, no. Bueno, no es que no esté cumpliendo. El caso de la primera ley de inercia donde la sumatoria de fuerzas son iguales a cero, no. El caso de la segunda ley de Newton igual a la masa por la aceleración, sí. Tenemos una aceleración hacia abajo. ¿Listo? Listo, Ok. listo. Se van a confundir fácil. No, mentiras, es un tema para discutirlo. Si fuera tan sencillo, entonces ¿para qué hablamos? Lean esto y ya. Ok. Y segundo, ¿la Tierra se considera un marco de referencia inercial? Aquí no me dice como respecto a qué. Respecto a nosotros, ¿se considera un marco de referencia inercial? ¿Qué opinan? ¿Puedo llegar a describir un avión con respecto a la Tierra de manera inercial? No. Para un 98 o 99% de exactitud, sí. La Tierra yo la puedo considerar un marco de referencia inercial, es decir, la Tierra la considero en reposo con respecto a un avión que se mueve, por ejemplo, a velocidad constante. ¿Ok? Muy de vez en cuando, después de muchos kilómetros, el piloto tendrá que hacer algunas correcciones de curso. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un movimiento compuesto que es bastante extraño. Primero, se está trasladando alrededor de un movimiento que se puede llegar a decir es un círculo. Es una elipse, pero bueno, es un círculo. Y aparte está rotando.
¿ok? Por lo tanto, la Tierra es un movimiento, hace un movimiento que es acelerado por donde usted lo mire. Porque cuando usted rota la Tierra y usted mira un punto en el espacio, usted dice está haciendo un círculo, ¿ok? Y si aparte usted lo traslada, entonces le da como una especie de espiral, una especie de alambre de púas. Es un movimiento complejo. Pero gracias a que nosotros nos movemos con la Tierra, nosotros tenemos un sistema de referencia inercial con respecto a esa Tierra. Es bastante útil. Ahora, ese movimiento que tiene la Tierra no pasa completamente desapercibido. Hay un efecto que se llama efecto Coriolis, en el cual si usted dispara un proyectil, un francotirador lo tiene que tener muy en cuenta, y se encuentra al norte o al sur del Ecuador y lo dispara, digamos, hacia el este, el proyectil se le va a desviar o hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto? Lo suficiente para que 500 metros o 1000 metros falle el disparo. O sea, bastante. Puede llegar a ser unos 50 centímetros. Una cabeza no es tan grande. Entonces tiene que hacer la corrección de Coriolis. Así se las coloco. Dicen, no estoy muy seguro de si es cierto o no, que si usted baja el inodoro en el norte del Ecuador, puede llegar a girar en sentido antihorario, por ejemplo. Y si lo baja en el sur del Ecuador, gira en sentido horario. Bien. ¿Qué esperaría usted? Que si usted está en la línea del Ecuador, el agua no gire, sino que baje directamente. Que esa rotación que se le induce al agua es por el efecto Coriolis, lo cual creo que no se De, cumple. Hay que preguntarle a de la gente de hecho, Panamá. creo que hay algo allá en Ecuador, en donde se cruzan las líneas, Ajá. tienen como eso en cada lado, en el norte, en el sur, así, y muestran eso de que la echar el agua va por un lado y en el otro coge por el otro, así. Y en el Y hay centro, un sí, punto central donde simplemente baja. sí. Sí, Ok, entonces la gente en Panamá disfruta de ese espectáculo. Tienen que poner el video ahí en el grupo. Yo lo quiero ver. Nunca he visto eso. Ya nunca he visto el punto en el centro del Ecuador. ¿Qué pasa? Ok, listo. Eh, la tercera me dice, un cuerpo puede estar en equilibrio si solo una fuerza actúa sobre él. Ojo, si yo llego y digo un cuerpo que está, por ejemplo, en el aire, ¿sí? Sobre ese cuerpo solo actúa una fuerza, no más. Quitemos la de rozamiento. Solo va a actuar la fuerza gravitacional, es decir, solamente va a actuar el efecto con la Tierra, porque la Tierra es muy masiva, no puedo ignorar ese efecto, así que va a ir hacia abajo. Ese cuerpo va a estar en equilibrio hasta el momento en el que toque la Tierra, porque en la Tierra ya van a haber dos fuerzas sobre él, la fuerza gravitacional, el peso que lo va a jalar hacia abajo, y la fuerza normal. Y la La normal. superficie la va a anular porque va a ser hacia arriba, ¿de acuerdo? Van a tener igual magnitud y ahí yo puedo llegar a decir están en equilibrio, en ese eje, en el eje Y. ¿Listo? O sea, no es posible tener solo una fuerza que interactúe sobre un cuerpo y que esté en equilibrio a menos que esa fuerza sea cero. Entonces, no hay fuerza. O está muy lejos o algo por el estilo. Señor, Profe, pero entonces sería como, no sé, que tuviera velocidad o sea, un objeto que tuviera velocidad en el espacio o algo así, para que sean solo. Ah, no, pero también la edad de los planetas cambiaría sí, sí. Pero ojo, yo podría encontrar un punto entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, o el Sol y la Luna o algo así, en el que no haya efecto gravitacional de ninguno de los dos. O sea, es una cosa que se ha explorado en ciencia ficción. Un punto se llama geoestacionario y que no requiere de velocidad. Tengo estrellas binarias, quiere decir que son estrellas que están muy cerca una con respecto a la otra, por lo tanto empiezan a rotar una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco una estación espacial en la mitad? Pues efectivamente, si las fuerzas entre ellas se cancelan, esa estación debería quedarse en la mitad de las estrellas. ¿Sí? Si ponemos el punto de referencia como la estación, las dos estrellas están rotando alrededor de ella. Para las estrellas, simplemente la estación se está interponiendo entre las dos. O sea, sí puedo encontrar un punto de equilibrio en el espacio. Con todos los planetas que tenemos alrededor del sistema solar y como que se mueven a diferentes velocidades angulares y todo lo demás, no puedo llegar y colocar algún cuerpo celeste que diga nunca le va a actuar una fuerza de gravedad. No, siempre lo está trayendo o el Sol, o Venus, o Marte, o la Tierra, o la Luna, dependiendo de cuál esté más lejano.
Si igual es relativamente pequeño o no se acerca mucho a los planetas, la fuerza de atracción hacia ellos es insignificante, por así decirlo. Es decir, los satélites, como los logran sacar del sistema solar, es en grandes zonas que se necesita, van a pasar lejos de cuerpos que no les interesan. Y cuando les interesa adquirir una cierta velocidad de aceleración, se catapultan utilizando la fuerza gravitacional. Es decir, ahí está Júpiter. Entonces se acercan con una órbita muy cerrada, casi que hacen una cosa así. Si este es Júpiter, casi que pasan muy pegado a él y se catapultan, de acuerdo con el efecto de la fuerza gravitacional. O sea, utilizan la aceleración para que Júpiter los acelere. Y salen disparados con 3, 4 veces la velocidad que tenían. Y lo hacen varias veces. A los satélites que lanzamos al espacio utilizan esa propiedad para que cuando salgan del sistema solar salgan con unas velocidades mucho más grandes de la que podemos nosotros darle con un cohete. Aprovechamos esa cantidad. Si tuviéramos un cuerpo mucho más masivo que Júpiter y que el radio no fuera tan grande como el Sol, porque el Sol tiene un radio muy grande, no podemos utilizarlo por eso, lo usaríamos para sacar esos satélites a mucha más velocidad. No recuerdo si es un satélite llamado Voyager, creo, que se lanzó como en los 50, 60. Y la idea es que ese satélite llegue a Alpha Centauri, no me acuerdo, o al sistema solar más cercano. ¿Cuánto tiempo era? Como 200 años, o sea, le faltan 100 y pico de viaje. ¿De acuerdo? Si esa tecnología de esa época sobrevive los viajes del espacio, el rigor, un meteorito salvaje o algo así, y llega y nos transmite la información, primero nos vamos a enterar, póngale unos 20, 30 años después a que viaje la onda electromagnética de vuelta. Y segundo, pues va a ser una filmación de los 50, 60. Pero bueno, se sacó un satélite y se mandó a otro sistema solar. ¿Listo? Y finalmente el último, que dice cuando un carro en movimiento disminuye su velocidad hasta detenerse, usted se siente impulsado hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué opinan? No, a ver, creo que Porque hay una Porque fuerza, uno una fuerza que sigue, contrarresta. tiene la velocidad del carro, por así decirlo, y entonces cuando él frena, entonces uno mantiene su velocidad y hace uy, por así decirlo. Tiene que volver a la velocidad nueva, ¿sí? Bueno, usted lo explicó, otra persona por allá lo dijo, la Eso, ley de la inercia. ¿De acuerdo? eso O sea, es, para que usted se detenga, porque usted llega a una velocidad, digamos, con el carro y él la disminuye, ¿de acuerdo? Tiene que aplicarle una fuerza para que usted la disminuya con él. El cinturón de seguridad, por ejemplo, sea muy brusco, o si no, se siente el pequeño impulso, pero sus músculos casi que involuntario redireccionan el cuerpo hacia atrás y sus pies se tensan. O sea, tiene que hacerse una fuerza con respecto al carro para que usted se detenga. El problema es cuando el carro para muy bruscamente y la única cosa que lo puede llegar a detener es un parabrisas. Posiblemente falle o tenga mucho éxito, pero a usted no le va a ir bien. ¿Listo? Y sí, es la ley de la inercia, completamente. Hay una imagen de Superman deteniendo un niño que lo va a atropellar un tren. O sea, primero, Superman es el hombre de acero, ¿no? Y segundo, pasa a toda velocidad, como a 200 kilómetros por hora. Entonces, el niño en el cómic queda bien, pero en la recreación artística de la gente queda a pedazos. Y es muy cierto, porque el momento que tiene Superman, siendo el hombre de acero, se supone que tiene una masa, una densidad muscular muy grande, entonces tiene una masa gigante. Es como si chocara, o sea, es preferible que el tren atropelle al niño. Así se la pongo. Okay. Hay otro cómic muy viejo, de pronto, bueno, no, mentira, es como hace 6 años, donde Mary Jane, la novia de Superman, perdón, de Spider-Man, estoy mezclando todo, está cayendo a tocar el piso y Spider-Man la consigue atrapar con la telaraña faltando 1 metro. Sí, eso es también lo recrearon en una película, la película Bueno. de Spider-Man. Ok, entonces hubiera sido mejor que él no la salvara,
porque lo que pasa cuando él Rosa por dentro. la sostiene del pecho es que todo su cuerpo sigue el movimiento, es decir, se parte como si fuera una galleta. Pero bueno, en la película se vio diferente porque, bueno, Se golpeó la en, cabeza, creo. se me No, hizo va un cayendo, pero Mismo al iba momento de que cayendo casi va a caer, y él le lanza una agarró fue el telaraña y pecho. y sí. eso Ah, le ahí hizo se un ve cómo sigue derecho la cabeza y suena el... unidad de- Ok. Bueno, creo que en el cómic no me acuerdo si ella se alcanza a golpear la cabeza, creo que no. Creo que ella simplemente muere por el cambio de velocidad tan brusco que tuvo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y no hay manera en la que usted pueda llegar a agarrarla todo el cuerpo y que no muera. Es decir, aunque él con una telaraña llegue a sostener todo su cuerpo, aún así el cerebro de la persona tiene un momento, entonces se va a estrellar contra el cráneo y va a morir. Es lo que le pasa a los boxeadores. El cerebro de ellos muchas veces tiene contusiones porque el golpe con el guante aparentemente protege al boxeador y lo único que protege un guante es la superficie del rostro, pero el momento está ahí, está la masa por la velocidad. Entonces el cerebro de los boxeadores se revienta y se golpea de lado a lado. De hecho, este deporte de MMA, artes marciales mixtas, ¿si lo han escuchado alguna vez? Parece Claro. que es un poco más seguro porque ellos no usan guantes. Entonces, realmente es un poco más visible el efecto del daño que están teniendo sobre el contrincante y es mucho más como fácil llegar a decir esta persona ya no puede llegar a continuar. Un boxeador le pueden dar el castigo que sea y es a los años, a los meses que se ve ese desgaste tan impresionante que tuvo el cuerpo. ¿Ok? Listo. ¿Qué opinan de esta primera? Porque se suele decir que los cuerpos tienen un peso diferente en diversos planetas, pero la medida de la masa es la misma. La gravedad. Por la gravedad. La gravedad es La diferente, ¿cierto? definición por la definición de peso. Sí, la del peso. Peso es una fuerza. Ajá. Ahí, de hecho, bueno, una definición que nosotros vamos a usar como para el día a día, la masa por la aceleración de la gravedad. Y hay otra definición que Efectivamente. viene más con la ley de Newton de atracción de cuerpos, o sea, la ley universal gravitacional, ¿ok? Que depende de las dos masas, la masa de la Tierra, la masa del cuerpo y sobre la distancia que la separa el cuadrado. Entonces es una ley como más general de atracción de cuerpos. Entonces vamos a mirarla por ese lado. Y sí, efectivamente, en Venus de pronto una persona pese menos, en Marte creo que pesa mucho menos, no me acuerdo bien. De hecho, la ciencia ficción también ha tratado ese tema. ¿Qué pasa cuando usted tiene una sociedad en Marte donde hay menos fuerza de atracción gravitacional y digamos que tengan un conflicto bélico con la gente de la Tierra? Casi que la Tierra parecemos monstruos, porque usted en Marte como tiene menos gravedad le pasa algo un poquitico más disimulado a lo que le pasa a la gente en el espacio. Tiene una densidad muscular mayor, de pronto llegan a alcanzar mayores alturas con ciertas generaciones, pero la gente de la Tierra, por tener que soportar estas fuerzas día a día, tiene una densidad muscular mucho más grande que lo que podrá tener una persona de Marte. Entonces, con un puño, que normalmente usted no podría llegar a hacerle mucho daño a una persona de la Tierra, usted podría llegar a matar a un marciano. Así de sencillo. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría si se repiten los análisis del video, pero en dirección vertical? Bueno, ya porque está acabando el tiempo, básicamente lo que tendríamos en dirección vertical es que ya no hay fuerzas, es decir, hay una fuerza adicional a la fuerza que estamos haciendo, la fuerza del peso, ¿de acuerdo? La fuerza de atracción gravitacional. Y esa depende de la masa, entonces yo no podría llegar a comparar dos masas diferentes porque le están actuando fuerzas diferentes. Así de sencillo, no es posible llegar a repetir estos cálculos de calcular la masa de un cuerpo si lo hago en dirección vertical. ¿Listo? Y esta, la tercera y última. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es posible que una persona mueva un avión? Si es completamente lisa la superficie, sí. Sí, completamente y podría llegar a hacerlo. O sea, siempre lo va a hacer, a eso me refiero. Una hormiga podría llegar a empujar un avión.
Que Por la que la aceleración que le imponga la hormiga, obviamente va a ser durante el tiempo que ella le haga la fuerza, ¿no? Entonces, digamos que le hace fuerza por 5 segundos y la aceleración que le ponga es de unas micras por segundo al cuadrado. Pero bueno, eventualmente al cabo de un día podría llegar a moverlo, o sea, después de que la hormiga deje de actuar sobre él, ¿no? Se va la hormiga y al cabo de un día el avión se podría llegar a mover unos centímetros. Bien, una persona, yo creo, si actúa a la fuerza sobre un largo periodo de tiempo, podría llegar a mover el avión, digamos que le empuje por media hora. Se alcanzaría a notar, ¿de acuerdo? Se alcanzaría a notar que el avión se está moviendo a una cierta velocidad. Sí, es posible completamente para cualquier clase de persona mover cualquier clase de masa. El problema aquí es qué tanta aceleración se le impone a esa masa. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de que había algo un poquito más general aquí que se llama la ley de gravitación universal, me refiero a masas muy grandes como la masa de la Tierra, la masa de la Luna, pero no quiere decir que esa ley no se pueda usar para calcular qué tanta atracción tienen los cuerpos. Si usted se siente atraído por una persona, le aseguro eso sí que es por cualquier otra fuerza, menos la fuerza de atracción gravitacional. Podemos llegar a hacer el cálculo después, podemos usar la masa que tienen dos cargueros, o sea, carguero no tiene tanta masa, dos portaaviones, ¿de acuerdo? Dos portaaviones, el portaaviones es el vehículo móvil más masivo que tiene la Tierra. No tenemos por ahora otro con mayor de tamaño ni masa. Entonces, si hacemos el cálculo de ellos separados unos cuantos metros por acción de la fuerza de atracción entre ellos, cuánto tiempo se demorará en acercarse un metro, nos va a dar en el rango de los años, ¿de acuerdo? Es decir, si esas dos cosas que son muy masivas y se sienten atraídas entre ellas, es verdad, pero la aceleración que se producen por sentido de esas fuerzas es tan poquita, tan pequeña, que le demoraría años de los años en acercarse un metro, ¿de acuerdo? Pero ocurre, está ahí y se puede medir, de hecho. Se puede medir la fuerza que siente un cuerpo de atracción a otro, pero en el sentido práctico, por eso es que se dice que fuerza de atracción gravitacional, sí, con respecto a la Tierra, pero en muchos ejercicios se ve masa 1, masa 2, masa 3. ¿Qué pasa con la atracción que siente la masa 1 de la 2 con la 3? Ah, olvídela. Insignificante. No la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? ¿Y por qué la Tierra se considera en equilibrio? Vale, la Tierra también se acelera hacia los cuerpos. ¿Pero a qué razón? A una de milenios. Porque la Tierra es muy masiva comparado con nuestra masa. Nuestra masa es nada. ¿Ok? Bueno, eso de que si la gente en China se pone de acuerdo y salta al mismo tiempo, saca a la Tierra de su eje, no. Es más como que una hormiga muerda a un elefante. No es tan posible. ¿No era que si todo el mundo saltaba al mismo tiempo, todos moriríamos? ¿Algo así era? Pero todos al mismo tiempo, el planeta está más o menos poblado, de pronto haríamos el efecto contrario de no hacer nada. Si toda Asia, que es donde está la mayor densidad de gente, se pone de acuerdo y salta, creo que no hace nada. ¿De acuerdo? No podrían hacer nada. Tendría que hacer el experimento los asiáticos. No, en serio que no es posible. El marco terrestre, como nosotros lo vemos, la corteza, no tiene mayor efecto sobre la cantidad de masa que realmente representa la Tierra. O sea, el área superficial de la Tierra no es nada con respecto a su volumen. ¿Ok? El efecto, creo que lo comparaban con explotar no sé cuántas bombas nucleares sobre la superficie de la Tierra, y aún así parece que eso no puede llegar a afectar ni el periodo de rotación ni el eje de traslación de la Tierra. O sea, no me va a cambiar cómo rota o cómo se traslada alrededor del Sol. De una manera que yo diga, fue significativo. Listo. Pero podríamos buscar en internet a ver qué nos dice, a ver si es posible o no. Que yo recuerde, una vez lo busqué, concluí que no. ¿Listo? Bueno, los dejo porque ahorita llega la otra persona. Este ejercicio básicamente tengo una aceleración
2 aceleraciones y una masa. Tengo 3 de las 4 cosas que necesito para la primera pregunta, ¿de acuerdo? Y para la segunda, la magnitud de la fuerza es igual. Es decir, aquí está la segunda ley de Newton, aunque usted no la quiera ver, masa por aceleración igual a masa por aceleración. Sí, es una ecuación más como para que repasen de pronto y entiendan el concepto. Estos no me gusta que estén acá en el material para hoy porque, digamos, aquí está una masa y otra. Oficialmente no hemos visto el concepto de peso. ¿Ok? No lo hemos visto todavía, pero sí podríamos llegar a hallar la tensión de la cuerda. Ya vimos segunda ley de Newton, es decir, los ejercicios los podrían llegar a trabajar. ¿Listo? El peso sobre la masa simplemente es una fuerza que actúa hacia abajo y es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. No es más, para que lo vayan revisando. ¿Listo? Ojo, esto lo vamos a hacer bastante, descomposición de fuerzas. Intenten mirar cosas, por ejemplo, esto, que aquí este angulito es igual a este, para que hagan la descomposición. Este ángulo es igual a este, etcétera. Varias cosas que después vamos a formalizar un poco más. Bueno, los dejo por hoy. Gracias por venir, gracias por participar. Listo, Listo. Listo, profe. En el grupo de pasillo quedaron los videos del Ecuador. Ah, perfecto. Juliana, gracias por hablar. Salvaste el género. Se cuidan. Chao. Hasta luego, profe. Nos vemos mañana. Profe.